participar en las jornadas de protección de menores, que es un tema que nos apasiona a todos y que, bueno, que en muchos casos es también nuestro quehacer profesional. Yo soy diplomada en Educación Social y me licencié en Psicopedagogía, y hace 2 años me doctoré con una tesis que versa sobre el acogimiento residencial en Galicia. El motivo que me llevó a elegir esta temática es que prácticamente en toda mi vida profesional, con la excepción de los 2 últimos años que me dedico a la docencia, pues trabajé como educadora en centros de menores, en centros de protección públicos. No toqué la reeducación, pero sí que trabajé en el centro de menores de Carballeira, de Orense, en el centro Felipe, que concuerdo muchas cosas que has dicho, y en un centro en pensión que atendía a menores con trastornos graves de conducta, pertenece a la Consellería de Educación. Es un concepto distinto, no es tanto protección, sino pues chavales así conflictivos en el aula que por tema de absentismo escolar pues los derivan a este centro para que acudan a clase. El motivo para elegir este tema pues fue precisamente eso, que a raíz de la experiencia profesional propia, de cosas que yo observaba y con los compañeros, así, educadores trabajando, pues nos dábamos cuenta de que las pautas que recoge pues tanto los autores expertos en la materia como la legislación de lo que debería ser un acogimiento residencial ideal, pues muchas veces no se cumplen. Se detectaban muchas carencias, muchas necesidades, incongruencias que nos hacían también envenenarnos, ¿no? Lo que dice María José, lo que comentaba, que también dices tú, ¿cómo te puede estar diciendo una ley, por un lado, que el acogimiento residencial debe ser la última medida que se adopte en casos de desprotección de menores, y que muchas veces se convierte en la primera o en la exclusiva? O sea, ya no se contempla derivar al niño a un acogimiento familiar extenso, a un acogimiento familiar, ya sacamos el problema, lo metemos en un centro, ahí queda y empezamos a trabajar. Por ejemplo, de que la duración debe ser la estrictamente necesaria para, mientras se soluciona su problemática, se busca una salida más normalizada. Yo tuve casos de niños que estuvieron 10 años en acogimiento residencial y con todo lo negativo que conlleva. Entonces, pues, a raíz de estos puntos, de esta motivación, llevé a cabo una investigación junto con mi directora de tesis, la doctora Carmen Verde, que quería estar ahí con nosotros, pero que no pudo por temas profesionales. Pues eso, basado en la valoración del acogimiento residencial en Galicia, desde el punto de vista de los profesionales que intervienen. Esto fue un aspecto también novedoso porque sí hay investigaciones focalizadas en el punto de vista de los menores sobre diferentes aspectos, pero que recojan un poco la voz de los profesionales no encontramos ninguna en España. Encontramos alguna en el Reino Unido, pero en nuestro país no hay ninguna así centrada. Y eso fue lo que quisimos hacer, pues aprovechar el saber empírico también de los profesionales, que los hay y muy buenos, por lo menos en los centros públicos, en la privada, pues a veces, ese fue otro aspecto que investigamos, el tema de la preparación o de la formación, muchas veces no es la que debiera. Pero bueno, en los centros públicos, pues eso, aprovechar el saber empírico y contrastar con el saber teórico, ver un poco si concuerdan. La tesis la dividimos en 2 partes, una parte más teórica que recogía todas las directrices y pautas que definen el acogimiento residencial ideal, y después una parte empírica que fue la investigación propiamente dicha. Basándonos en toda esta recopilación teórica, normativa, histórica, etc., elaboramos una escala que tuvimos que elaborar al efecto porque tampoco existía ninguna escala de este tipo, y se la pasamos a profesionales de distintos centros, tanto de titularidad pública como privada. Esto es a educadores, a psicólogos, a trabajadores sociales, a personal de los equipos de menor, etc. Comentaros así a modo anecdótico que comentabais también de a veces la gestión privada que va en detrimento, ¿no?, de la protección de los menores. Tuvimos un incidente con el director de un centro de gestión privada, que cuando fuimos a pasarle la escala,
pues accedió a que se la pasásemos a sus trabajadores, pero con la condición de que lo cubriesen en una reunión que él iba a organizar, en su presencia, que le pasasen los resultados de la valoración a él y que él amablemente escanearía uno a uno y nos lo haría llegar. Evidentemente no aceptamos porque eso no iban a estar más que condicionados. La escala recogía además aspectos relativos a la satisfacción laboral, ¿no? Con tu trabajo, pues consideras que se te está remunerando lo suficiente, que trabajas el número de horas adecuado, pues también para ver un poco todo orientado a la calidad que después se le ofrece del trabajo profesional a esos menores. Evidentemente, si va a estar tu jefe y el responsable de tu renovación o contratación vigilando, no vas a... La respuesta se desvirtuó totalmente. Por no enrollarme demasiado, aspectos así que valoramos para hacer la escala. Nos basamos, por ejemplo, en teorías psicológicas como las de Spies y Koblenz sobre el hospitalismo, ¿no? por un ejemplo, ¿no? Sobre la importancia de la afectividad, y nos preocupamos por saber si en los centros de menores los menores se cubren esas necesidades afectivas, además de las físicas, de alimentación, formación, etc. Nos recogimos también ítems relativos a directrices normativas que existen a raíz de trabajos como los de Baldwin y la teoría del apego, ¿no? Que recomendaba que las instituciones debían ser pequeñas y especializadas, permitiendo que los niños y niñas pudiesen asistir a escuelas locales y participar sin constituir avalanchas en manifestaciones de la vida colectiva, que tuviesen una vida normalizada, que asistiesen a escuelas de su entorno o escuelas a las que asistiesen antes de ser internados en centros, o sea, que su vida fuese lo más normalizada posible, que no fuesen todos los niños del centro de menores al mismo colegio, todos al mismo centro de salud. Que eso es básico, está recogido en investigaciones, está probado, pero que lamentablemente por comodidad de los centros a veces sí se da, y esto acarrea una estigmatización también para los menores, porque hay fracaso escolar, ya se asocia que es un niño institucionalizado. Si hay cualquier tipo de conflicto, ya es porque es un niño que viene de un centro. Se sigue dando, lamentablemente. Otro aspecto también que se recomienda es que en los centros, dentro de los centros, se distribuyan que los grandes centros sean abolidos, por supuesto, y en los centros que existen a día de hoy, que esto sí generalmente sí se da, se conformen unidades de convivencia con menores de distintas edades, distintos sexos, y que dentro de estas unidades se promueva un ambiente familiar dentro de lo posible, ¿no? Pues cuidando también los aspectos arquitectónicos, que sean lugares cálidos, que sean agradables, que se evite el internamiento de los menores de 6 y 7 años de edad, como decía María José. Y bueno, y para los mayores de esta edad, que el internamiento se realice en periodos breves o para atender determinadas problemáticas como grupos de hermanos o adolescentes conflictivos o niños que sean difícilmente adaptables en un entorno familiar, que también los hay. O sea, los centros de menores tampoco es vamos a cargarnos todos, porque sí cumplen una función y son necesarios en determinados casos y ante determinadas tipologías, ¿no? Hay adolescentes que lamentablemente la inserción familiar es muy complicada, es muy difícil, por la problemática que acarrean, o casos de atención específica, grupos de hermanos que no todas las familias pueden igual asumir, y más con lo que nos has expuesto, por el coste físico, emocional, económico y de todo tipo. Otra crítica que recogimos de un autor español, así más reciente, de López López, criticaba, por ejemplo, la duración del acogimiento residencial. Es una medida que se extiende demasiado en el tiempo. Este autor realizó una investigación y en la media que le salía en su estudio hablaba de 43 meses de permanencia en una institución para la muestra que él analizó. Para él, esta permanencia tan larga en centros se debía sobre todo a 4 motivos: a la falta de protocolos legales para los casos de acogimiento familiar permanente,
al estrés y al desgaste emocional de los profesionales, que no contribuye a la estabilidad del equipo, que en la muestra analizada pues cambiaba mucho, había muchas bajas, entonces esto también iba entorpeciendo los procesos y prolongándolos en el tiempo. A la falta de formación y confianza de los propios técnicos sobre el acogimiento familiar, que esto lamentablemente aquí todavía se aprecia, ¿no? Que la cultura del acogimiento familiar todavía no está muy instaurada en nuestra sociedad, no hay mucho conocimiento a nivel general de lo que es un acogimiento familiar, en qué se diferencia de una adopción. Mucha gente lo entiende como una adopción fácil y no es eso, o sea, no es esa su finalidad, esta es ofrecer una alternativa normalizada a este niño, que no esté en un centro, que pueda estar en un ambiente familiar. Y también no se ha llevado a cabo, pues igual, no se ha desarrollado un trabajo de captación, digamos, de familias acogedoras, aunque bueno, me agradó escucharte que sí que hay familias dispuestas a acoger a niños, porque yo, hasta donde yo sabía, pues era la visión de la administración era que no, que claro, no había demanda de acogimiento familiar y eso llevaba a que los niños tuviesen que estar en los centros, pero bueno, por lo visto no es tan así. Y bueno, hay problemas también de tipo administrativo relacionados pues, con el pago a las familias acogedoras en muchas comunidades autónomas que hacen que futuros o posibles acogedores pues, se echen atrás. Todos estos factores pues, muchas veces ocasionan que todo esto derive en un maltrato institucional, ¿no? que perjudica a los niños. Y que autores como Martínez Roig y Sánchez Marín definieron como cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporta un abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos de los niños o de la infancia. Pues igual habría que tener esto presente cuando un niño está 10 años en un centro y nadie se preocupa de ofrecerle un tipo de salida más normalizada. Está siendo víctima de maltrato institucional que parece que no existe. Y bueno, otros aspectos así que valoramos ya directamente relacionados con la legislación durante nuestra investigación para ver si en la práctica se cumplían es, por ejemplo, si, pues como se recoge en la Ley 3/2012 de 30 de junio de apoyo a la familia y la convivencia de Galicia, si efectivamente se da prioridad a la utilización del acogimiento familiar sobre el residencial. Analizamos también si se evita en la medida de lo posible la separación de hermanos y hermanas y se procura que su acogimiento se realice por una misma familia o en un mismo centro, si se favorece la permanencia del niño o adolescente en su propio ambiente, se procura que el acogimiento se produzca en primer lugar en familia extensa, salvo que no fuese aconsejable para su interés, y si no, si se recurre al acogimiento familiar, previo al institucional. Si se fomentan las relaciones entre el niño institucionalizado y su familia natural para posibilitar su reintegración a la misma, si vuelve, porque se supone que si está en el centro y no se le ofrece otra salida es porque se ve una salida, una vuelta o un reingreso posible con su familia biológica, si efectivamente se mantienen esos vínculos y se trabaja con esa familia. Si se mantiene la medida por el tiempo estrictamente necesario, si se fomenta la integración del niño adolescente en el entorno social y que asista a sistemas educativos, sanitarios y laborales normalizados, y si se compatibiliza o se alterna la utilización del acogimiento residencial con el familiar, porque esto es otro aspecto también llamativo. Cogen al niño, por explicarlo de manera clara y llana, y lo metemos en un centro con la esperanza de que se solucione mágicamente su situación familiar, permanece en ese centro 3, 4, 8, 10 años y luego se le devuelve a ese mismo entorno. Nadie se preocupa de trabajar con esas familias, de trabajar con ese menor o de ofrecerle otras alternativas. Un aspecto que nos enfadaba bastante también a los educadores es la cantidad de oportunidades que se le brinda a veces a los padres biológicos para que rehagan su... Esto igual es políticamente muy incorrecto, pero es que es así, para que
regan su vida para que sean capaces de normalizar su vida. Parece que al final el interés superior del menor pasa a último lugar, se le dan todas las oportunidades del mundo, a pesar de que la legislación ahora establezca plazos, pero de hecho no se conoce. Y se le dan oportunidades, tienen que cumplir unos mínimos, que es pues, realizar una visita semanal o una serie de llamadas telefónicas, y mientras los niños siguen en el centro. Se supone que están a salvo, que están cuidados, que están protegidos, pero nos olvidamos de ellos y de sus necesidades, ¿no? Y de su bienestar. Analizamos, señalar también que durante la investigación tuvimos por un lado que actualizar el registro de datos de las entidades prestadoras de este tipo de servicios de la Xunta, porque estaba obsoleta, entonces no nos valía, tuvimos que actualizarla y tuvimos que crear un registro de profesionales que intervienen en este ámbito de acogimiento residencial de menores, porque este ya directamente no existía. La Xunta no tenía un registro de cuántos educadores tengo trabajando en centros, cuántos profesionales tengo en los equipos técnicos, ni de qué perfiles, lo desconocía. Esto fue obra y gracia nuestra, que tuvimos que crear este registro. Y bueno, y diseñamos esta escala que recogía 50 ítems relacionados con el acogimiento residencial y la calidad del mismo para que evaluasen los profesionales. Es una escala de tipo Likert que bautizamos como escala BAT y bueno, que obtuvo una fiabilidad y una validez muy alta, o sea que la legitima. Y bueno, y analizamos también cualidades de la muestra que creíamos que podían influir en la opinión de estos profesionales sobre el acogimiento residencial. Estas variables fueron el sexo, que aquí sí que parece que no importa mucho el sexo a la hora en la opinión que tienen los profesionales sobre este acogimiento residencial. La edad, que sí fue curioso, pero se ve que los profesionales con más edad tienen una visión más optimista del recurso. Sí que creen que el recurso ha mejorado, que la formación de los profesionales que hoy en día intervienen es más alta y que el recurso como que sí que está cumpliendo un poco más con su cometido. En cambio, los más jóvenes tienen una opinión mucho más pesimista. El número de hijos, que no aportó tampoco así diferencias significativas. El puesto que desempeña también. La titulación académica. Los años de experiencia en acogimiento residencial, que también sorprendentemente no variaba, no fue una variable que arrojase grandes diferencias. La provincia de trabajo, que sí, que aquí sí que hubo, el Hugo es la provincia que mejor visión tiene del recurso. Y la dependencia de su centro o servicio, que aquí sí se apreciaron diferencias más significativas. Los profesionales que trabajan en centros públicos fueron más críticos con el mismo, no se cortaron tanto a la hora de manifestar su opinión. Los que trabajan en gestión privada sí que fueron más comedidos. Y también la duración de su jornada laboral, que aquí también, así sorprendentemente, en Galicia todavía hay muchos centros de menores que están gestionados por comunidades religiosas que prácticamente conviven las 24 horas del día con los menores y tienen una visión muy positiva del recurso, muy optimista, con mayor implicación. Y bueno, ya por pasar un poco así al apartado de conclusiones que obtuvimos con la investigación, señalar que en general apreciamos una visión positiva por parte de los profesionales acerca de los centros de menores, de lo que es la vida dentro del centro, en relación a la atención que se le ofrece a los menores, si se considera que es una atención de calidad, a la cobertura de sus necesidades básicas, incluida la afectividad, y a la normalización de su vida. Y en cambio hay una visión negativa de los procesos de derivación, ¿no? del uso de medidas preventivas, consideran que no se adoptan las suficientes medidas preventivas, de la promoción de soluciones familiares, como pueden ser el acogimiento familiar o la adopción, del tiempo de permanencia en la institución, que les parece muy elevado, la recepción de la documentación,
Esto, a la hora de trabajar, pues los profesionales, los educadores, en este caso, muchas veces nos encontrábamos que, a pesar de que las normas recogen que antes de que un menor ingrese en un centro, tiene previamente a su llegada, o por lo menos al mismo tiempo que llegue el menor, tiene que llegar un plan de caso en el que te explique claramente por qué ese niño ha sido derivado a ese centro en concreto, cuánto tiempo previsiblemente durará la medida y qué soluciones se le pretende dar, ofrecer, más que nada también para que el educador y el psicólogo y los profesionales que trabajan en los centros puedan situarse de cara a la intervención con ese menor y ofrecerle también respuestas que demandan y a veces no sabes qué responderles. Pues eso no, o sea, esto con suerte te llega ya cuando el niño pues lleva 2 o 3 meses en el centro y llega su plan de caso y dices tú, vale. Y esto ya a nivel anecdótico, pero nosotros hemos recibido incluso planes de caso de menores con patologías psiquiátricas bastante fuertes que requerían una revisión y la asistencia pues, a su psiquiatra o a su psicólogo y nos enteramos ya cuando llevaba ya un tiempo institucionalizado. Y también son muy críticos, que esto sí se está dando a día de hoy, y eso fui consciente en primera persona, en el centro, por ejemplo, que mencionabas en el Príncipe Felipe, la mezcla de perfiles de tipología de menores que se está haciendo de un modo indiscriminado. O sea, está el criterio a la hora de elegir centros, muchas veces es que haya vacante de plaza en ese centro y nos da un poco igual la tipología de ese menor. Y te encuentras centros en los que conviven niños que son de protección pura, digamos, pues menores de corta edad, que están allí pues, por temas de maltrato, de abuso sexual o de lo que sea, pues conviviendo con menores que están rozando esa protección difícil que en teoría no existe, pero en la práctica sí existe. Todavía no han cometido el hecho delictivo, pero están rozando, o sea, o todavía no tienen la edad suficiente, pero tienen 12, 13, 14, 13 años y sí que el comportamiento pues, es muy violento, consumen o patologías psiquiátricas en centros de protección pura y conviviendo eso con niños que no tienen nada que ver con ellos y sálvese quien pueda. O sea, que muchas veces comentabas antes, hablando de los centros así, el uso de medidas de contención y así, en determinados centros. Yo, afortunadamente, en el centro en el que trabajé de trastornos graves de conducta sí existe, no sé si sigue funcionando, pero sí existía una sala de contención. Había un guardia de seguridad que utilizaba, bueno, sí se recurría así a contención física en algunos casos. Eran chavales con conductas bastante agresivas, consumidores, etc. Y a veces sí hubo que recurrir a esa contención, pero ante la percepción, o sea, real de que el chaval podía agredir a un compañero o, bueno, eran casos muy, muy grandes, muy hermano mayor. Entonces sí se recurría a ese tipo de contención. En los centros de protección, como por ejemplo ahora el Príncipe Felipe, a ese nivel, por romper una lanza en favor de los compañeros educadores, sí que están un poco desamparados porque no tienen ningún tipo de medida y es el cuerpo a cuerpo y cara a cara y sálvese quien pueda. Te encuentras con un menor que igual viene colocado, que es muy agresivo y que está pues, amenazando a un compañero, a un educador o casos dramáticos, pues de romper una ventana y me voy a cortar las venas y ¿qué hago? ¿Cómo intervengo? Claro, igual el centro no es el más adecuado, porque el resto de chavales a los que se supone que los estás protegiendo, los expones a un peligro igual, tanto o mayor que el que puedan vivir en su propia casa. En las conclusiones así de la investigación, ya por ir rematando, los aspectos que valoran positivamente los profesionales que trabajan en el alojamiento residencial consideran que sí, que en el alojamiento residencial gallego sí se promocionan las relaciones familiares de los menores con su familia biológica, con hermanos, con abuelos, con tíos, siempre que su interés lo aconseje, por supuesto. Se suelen ubicar los grupos de hermanos en el mismo centro. Se ofrece una cobertura integral de las necesidades de los menores, incluida la afectividad, si se trabaja.
Eso, claro, desde el punto de vista de los profesionales, que igual habría que comparar con el punto de vista de los menores, si lo perciben igual. El trabajo sí que considera que está centrado en las necesidades y en los intereses del menor. Los centros sí consideran que se ubican en entornos normalizados y se favorece esta normalización en la vida de los menores. Consideran que se ha producido una mejora en las condiciones de los centros, tanto a nivel de no hacinamiento en habitaciones, como antes se daba, ¿no? Que eran habitaciones compartidas hasta por 6 u 8 menores. Pues a día de hoy sí se cuida un poco más la intimidad del menor, se respetan más sus espacios, son habitaciones individuales o dobles. Una mejora general también en las condiciones de los centros a nivel de alimentación, a nivel de cuidado de los espacios arquitectónicos, que sean más cálidos, semejantes al ambiente familiar. Las ratios a día de hoy de educador, o sobre todo educador, pues quizás el profesional de intervención más directa con los menores, los que están con ellos más directamente en los centros, sí permite una atención más individualizada. Antes las unidades estaban saturadas y si había sitio, pues colocábamos una mesa ahí en el salón o una cama más y metíamos un niño más. Hoy en día no, se cuida un poco más las ratios, que puedas trabajar más directamente con los menores y de manera más individualizada. Se cuida también más la participación en la vida colectiva sin que se constituyan esos retos de los que hablábamos, o las avalanchas que van a los centros educativos o todos al mismo centro de salud. En general se está cuidando más. El carácter profesional del trabajo desarrollado en los centros también se considera que se exige más formación, más especializada, y se está cuidando un poco más de los profesionales que intervienen. Los turnos de trabajo también se están diseñando en función de la mejor atención de los niños, que esto era curioso. En los momentos de más presencia de los menores en los centros suele ser por las tardes, porque por las mañanas normalmente o van a centros educativos o algunos incluso empiezan a incorporarse al mundo laboral. Claro, había el mismo número de educadores por las mañanas que por las tardes. Por las tardes el educador que estaba no daba abasto, no podía atender de manera individualizada al menor. En cambio, por la mañana pues estabas leyendo el periódico, no tenía mucho sentido. Esto sí, también se está cuidando más. En los aspectos que valoran negativamente del acogimiento residencial en Galicia, que no se promocionen los programas de preservación y reunificación familiar, que no se realice este trabajo de intervención primaria, de trabajar con las familias, de evitar que el menor salga de su casa, ¿no? Pues a veces tan sencillo como ir a esa casa, trabajar con esa familia, ofrecer unas pautas desde parentalidad positiva a pura vida doméstica, o sea, evitar sacar al niño de su ambiente si no es estrictamente necesario. Y bueno, y de reunificación familiar, pues precisamente, pues a veces no recurren a la familia extensa, se queda el niño en el centro y ya vendrá alguien a por ello, ya se le dará salida. Valoran también negativamente ese desconocimiento del plan de casa y del tiempo estimado de permanencia en la institución del menor, que es lo que señalaba antes, ¿no? Que no puedes ni ofrecer las respuestas de, oye, ¿yo por qué estoy aquí? Pues es que no lo sé, o sea, me encuentro aquí con un menor de estas características, pero no sé bien por qué está, cuánto tiempo va a estar, no puedes ofrecer las respuestas y es muy frustrante. Valoran también negativamente que se adopte como medida prioritaria el acogimiento residencial, antes de descartar otros más normalizadoras, pues antes de ver, oye, pues este menor tiene una familia a la que podemos recurrir, o tenemos este grupo de familias acogedoras, no, ya directamente al centro se mete allí y a partir de aquí empezamos a trabajar. Se critica también la cronificación sine die de la medida, que no se le ponga una fecha a tope de, oye, pues vamos a ir revisando el plan de caso de este menor, que la ley lo recoge, pero luego en la práctica se diluye muchísimo lo del plazo de pues cada 6 meses ver si ha cambiado, qué salidas se le puede ofrecer.
a nivel legislativo está recogido, a nivel teórico está recogido, pero en la práctica todavía no se ve. No se le pone un plazo o un tope. Critica también esta asignación de centro en base a criterios de vacante de plaza o burocráticos. Me va mejor que se vaya a este centro, aunque no responda a sus necesidades, ni le ofrezca la atención que él necesita. La permanencia a menudo superior de 2 años de los menores en centros, que también aparece recogida en la ley y también se supera con creces muchas veces. Por supuesto, también se critica que el internamiento no solo se enfoca a atender problemáticas concretas ni a periodos breves, sino que se alarga. Y también los profesionales demandaban también y critican que no se promocione el reciclaje profesional ni la actualización de conocimientos por parte de la administración. En el momento de llevar a cabo la investigación, detectaban sobre todo dos carencias formativas en intervención con estos nuevos perfiles de menores un poco con más trastornos de conducta o más problemáticos. A veces no sabían cómo afrontar esas situaciones. Con menores extranjeros no acompañados también pues surgían bastantes conflictos de tipo intercultural y dicen es que no, a veces nos equivocamos pero por desconocimiento y demandaban estos cursos de formación a la administración que no llegaban, no se ofrecían. Es como vete aprendiendo sobre la marcha y vete resolviendo como puedas. Y bueno, también cuando el menor ingresaba en el centro, pues también alguna serie de mejoras que sugerían, pues como esto, ¿no? De darles las respuestas necesarias a los propios menores, las que te están demandando, sobre su plan de caso, promocionar estos acogimientos familiares y ofrecer pues una respuesta más cercana a la parte teórica, normativa de esto que está muy bien recogida, pero que luego en la práctica no se la veía así. Esto así fue un poco a nivel, fue muy express, muy concentrado, pero fue básicamente así las conclusiones que extrajimos. Las conclusiones también es una puerta de apertura a seguir estudiando y a seguir investigando sobre el tema, que es interesante, y a ir actualizando, porque esto día a día va cambiando y requiere una actualización, una especialización constante. Y ya, por mi parte, sí.